Bueno, este es el último de los vídeos de la serie de 5 vídeos que he preparado sobre las matemáticas del COVID-19. Pero antes de explicaros este modelo, pues quiero explicaros un poco quién soy yo y qué hago yo haciendo modelos matemáticos. Bueno, yo me llamo Santiago García Garrido. Podéis ver un poco más de cuál es mi perfil y qué cosas hago y cuál es mi profesión, etcétera, en www.santiagogarciagarrido.com. Yo soy licenciado en Ciencias Químicas, estoy acabando también mis estudios de Criminología, que los acabo dentro de unos pocos meses, y mi actividad principal está relacionada no con el mundo de la química, está relacionada con el mundo de la ingeniería y específicamente con centrales eléctricas. En centrales eléctricas pues ahí hay una cosa que necesitamos hacer constantemente y es predecir el futuro. Pues para predecir el futuro podríamos utilizar varias maneras, podríamos recurrir a un adivinador, pero claro, un adivinador, basar decisiones económicas, decisiones estratégicas, basar un diseño o incluso basar una determinación pericial que puede tener implicaciones civiles o penales, pero que tiene implicaciones judiciales, y no poder argumentar todo eso de una manera científica, pues parece que justifica de sobra el hacer modelos matemáticos. Yo soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Doy también ocasionalmente clases en otras universidades del mundo, entre ellas pues, universidades de Asia, en China en concreto, o universidades americanas, especialmente centroamericanas y sudamericanas. Yo, pues por la vida ajetreada laboralmente que tengo que dar necesariamente clases de posgrado, no puedo dar clases de pregrado. Son clases de posgrado en las que mis alumnos pues, aprenden determinadas cuestiones relacionadas o bien con centrales eléctricas o bien con el mundo del mantenimiento industrial. Colaboro con muchas revistas técnicas especializadas, escribo artículos de forma constante y también soy escritor de libros. He publicado muchos libros a lo largo de mi vida, pues como unos 50, que fundamentalmente están pensados o bien para el ámbito industrial o bien para el ámbito universitario. Dicho todo eso, conviene que sepamos cuál es la utilidad de los modelos matemáticos. Pues fundamentalmente lo que nos ayudan es a predecir el futuro de una manera científica, de manera que podemos tomar decisiones pensando en si hacemos esto, ¿qué ocurrirá? Y si hacemos esto, ¿qué ocurrirá? De esta manera pues nos pueden ayudar mucho mejor en la toma de unas decisiones que nunca serán pasionales, que nunca serán subjetivas, que nunca se basarán en intuiciones y en cosas intangibles, sino que se basarán o en leyes físicas o en conceptos muy demostrados, o directamente en el análisis matemático de la realidad cuando no tenemos esas leyes físicas o no tenemos un conocimiento suficiente, pero tenemos datos como para poder deducir series matemáticas o un comportamiento cuando es un comportamiento predecible a partir de los datos que tenemos. Bueno, pues ahora ya sin más, empiezo a explicaros cómo es el funcionamiento de esta hoja. Nacemos con la hoja en blanco. Vamos a utilizar, podríamos haber utilizado varias herramientas, podemos utilizar MATLAB, que quizá sería la herramienta más apropiada. Todos los matemáticos, cualquier persona que haga lo de ciencia utiliza MATLAB, es el programa de gran uso. Podemos utilizar también LabVIEW, podemos utilizar Java, podemos utilizar PHP, podemos utilizar C++, cualquier programa que nos permita hacer cálculos matemáticos. Claro, MATLAB parece la herramienta más adecuada, pero nosotros no lo vamos a hacer con MATLAB, vamos a intentar hacerlo de una manera más simple, utilizando pues, una hoja de Excel. Todo el mundo tiene una hoja de Excel instalada en su ordenador. Primero, pues tenemos una hoja de Excel vacía, pero vamos a hacer estas columnas. Fijaros, infectados, activos, nuevos contagiados, tipo de medida. Vamos a partir con estas 4 primeras columnas. En estas 4 columnas, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener la más importante para nosotros ahora mismo va a ser infectados, activos. Y ahí le colocamos en la primera un 5, así. Podemos utilizar un 1, alguno tiene que ser el primero, el paciente 0, paciente con el que empezamos la infección, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
pero yo le voy a colocar 5 porque me ahorra pues, por ahí unas cuantas casillas. ¿Y qué fecha? De momento no vamos a poner ninguna, solo vamos a poner que algún día habrá 5. Y a partir de ese momento, ¿qué nos ocurrirá? Pues que tendré una tasa de contagios inicial. Cuando la infección está descontrolada, pues cada infección pues tiene una tasa, y aparte, dependiendo de la temperatura ambiental, pues tendremos una tasa, dependiendo de las aglomeraciones, tendremos otra tasa, tenemos factores que podemos modificar, pero vamos a pensar que tenemos un día, tenemos una tasa inicial que será la que sea. Eso quiere decir que si yo multiplico eso por este número, me dará estos nuevos contagiados. Y a partir de esos nuevos contagiados, si yo se los sumo a los que tenía, tendremos 6 focos de infección. Pues al día siguiente esos 6 focos de infección contagiarán a otra serie de gente. Y así iremos haciendo crecer esta columna. Fijaros que esta columna pues crece, claro, depende de qué número le ponga aquí en tasa de contagios activo, de momento lo tengo ahí para que veáis cómo después se calculaba esto. Una vez que ya tengo mis infectados activos y mis nuevos contagiados, hay un momento aquí, 14 días después, en los que esos contagiados, esos 5, dejan de estar activos. ¿Por qué dejan de estar activos? Porque le han pasado una de estas dos cosas, o se han curado o se han muerto, así. Entonces ya no tengo 114 más 28, ya tengo 114 más 28 menos lo que había 14 días antes. Si miramos aquí en esta columna vemos que tenemos lo de que había el día anterior, más los nuevos contagiados, que ya son 28, más, o sea, quitándole los 5 que se han curado o se han muerto, que ya desaparecen como foco de contagio. ¿Eso es cierto? ¿Desaparecen como foco de contagio? No lo sabemos. Lo cierto es que eso se está investigando. Yo no pertenezco a la sanidad, yo voy a suponer que es así en mi hoja. Y a continuación, ¿qué es lo que me ocurre? Pues tengo nuevos contagiados por aquí y le voy descontando pues, los que tenía el día siguiente. Bueno, pues, así yo voy haciendo crecer mi hoja. Si veis, tengo estos contagiados, es decir, tengo los que tenía el día anterior, menos estos, menos los que se habían incorporado nuevos, menos la columna esta E4, porque si lo quito a estos, realmente estoy descontando 2 veces a los infectados activos. Bueno, pues así voy haciendo crecer mi hoja. Fijaros entonces qué tengo en esta columna C. Pues lo que tengo en la columna C es que voy sumando simplemente los nuevos contagiados, porque aquí en esta columna quiero saber todos los que he tenido, todos los que ya tienen anticuerpos, los que han pasado la enfermedad, todos. Entonces no tengo que descontar nada, simplemente va sumando este más este y me da este más este y me da este, y así va sumando y siempre es acumulativo, no resta nada. Entonces fijaros que al principio no hay ninguna diferencia, son iguales, pero después empiezan a marcarse las diferencias y después llega un momento en el que las diferencias ya son muy grandes. Fijaros que aquí ya llegamos a 2 millones y aquí hay 1.800.000. Fijaros también a qué rapidez, 70 columnas más abajo, quiere decir 70 días después, tengo 2 millones de infectados que han pasado la enfermedad y me quedan 1.870.000 activos. Bueno, pues ahora, fijaros que ya he explicado estas 4 columnas, de aquí he dicho que tengo varias situaciones, fijaos que yo tengo aquí varias situaciones, tengo grandes aglomeraciones, tasa de contagios inicial, distancia social, es decir, si aplico una medida de distancia social, le tendré que meter otro factor de contagio. Si aplico confinamiento suave, el factor de contagio disminuirá. Si aplico un confinamiento medio, o suave pero poco respetado, un confinamiento medio, tendré menos contagio, y si aplico un confinamiento duro, tendré todavía menos contagio. Pues voy construyendo mi hoja. Todavía aquí no le he dado ningún valor, solo digo que es así. Pero fijaros, y esto es importante, ¿qué me va a ocurrir al cabo de 7 días con estos contagiados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Que que estaba contagiado, pero en principio no tiene ningún síntoma. A los 7 días, una parte de ellos, van a manifestar algún síntoma. Bueno, ¿qué parte? Pues yo aquí le he metido un factor que después tendré que calcular qué factor es ese. Yo ya le he metido un valor, pero luego os digo qué valor le he metido.
Pero lo que es importante que tengáis en cuenta es que a los 7 días hemos considerado que el infectado activo muestra algún síntoma. Una parte de los infectados activos muestran algún síntoma. Y ahora, de estos infectados activos, aquí los tenemos, pues una serie de días después, aquí, lo que tenemos es que me muestran H16, este infectado de aquí. Algunos de ellos, de estos infectados sintomáticos, requieren hospitalización. No todos, solo algunos. Unos tendrán cosas leves y tal, y requieren hospitalización. ¿Qué factor tengo que aplicar entre este y este? Todavía no lo sabemos, ya lo aplicaremos más tarde. Claro, aquí aparece el número porque yo le he aplicado un factor, pero ya veremos este factor más tarde. ¿Qué pasa una vez que ya ha demostrado requiere hospitalización? Pues que unos días más tarde, aquí más o menos, empieza a haber el primer fallecido. Pero fijaros que tenemos retrasos. Tenemos, por un lado, como retraso el H21, la columna H21, que es esta, es decir, este paisano de aquí, una parte de estos que había aquí, en un momento determinado van a empezar a fallecer. ¿Cuántos de estos? No sé, una proporción. Pero fijaros estos retrasos que hay. Primero tengo infectados activos, después muestran síntomas, después requieren algunos de ellos hospitalización y algunos de los que requieren hospitalización van a UCI y algunos mueren. Tengo que saber cuáles son los factores, pero lo que es importante es que vaya estableciendo cuáles son los retrasos. En principio no sé ni los factores ni cuánto retraso, así que todo eso voy a tener que empezar a suponerlo. Una vez que tengo fallecidos, pues los fallecidos los divido en dos columnas, el fallecido acumulado, es decir, cuántos desde el principio, de que empezó el primer fallecido, cuántos fallecidos tengo cada día, cuál es el nivel de fallecimientos cada día. Bueno, pues voy estableciendo, todavía no sé muchas cosas y ahora es cuando aparece la segunda parte del programa. En esta segunda parte del programa lo que he hecho ha sido, todos estos factores yo no sé cuáles son. Yo la única cosa que tengo es que eso tiene que cuadrar cuando yo ponga aquí una serie matemática, es decir, que sean los fallecidos que tengo un día, busco una fuente de información que sea fiable, y entonces digo, vale, pues tengo que hacer cuadrar todos mis factores con esta serie matemática que tengo aquí. Mi serie matemática son la información oficial que tengo de los fallecidos que he tenido. Entonces, ¿y ahora cómo busco los factores? Bueno, pues me hago una pequeña macro, y en esta pequeña macro lo que digo es ¿qué factor tengo que poner para grandes aglomeraciones? ¿Qué factor tengo que poner sin control? ¿Qué factor suave, medio, duro, índice sintomático? O sea, la proporción de gente que manifiesta síntomas, la proporción de gente que tiene que ir al hospital, la proporción de gente que va a la UCI, la proporción de fallecidos. Y incluso voy a calcular una cosa que voy a llamar factor clima, es decir, cómo se ve afectado estos índices por un factor clima, por un factor social, como son de las costumbres de convivencia entre padres e hijos y abuelos, y cómo son de cariñosos, cómo está de aglomerado el sitio, pues esto vamos a llamarle factor social. Y nos hace falta cuál es la fecha de inicio cuando el día que tuve 5. Y ahora lo que hago con todo esto es una macro. En esta macro lo que voy a hacer va a ser empezar a correr, y lo que me va a hacer el sistema va a ser, me va a decir aquí, me va a poner un valor y me va a empezar a variar todo esto para hacer todas las combinaciones posibles. Y lo que voy viendo es qué grado de aproximación tengo con la serie matemática que he elegido. Claro, aquí empezamos con los problemas. Primero, sé hacer macros. Sé programar esto en Visual Basic como para que el programa me busque esas cosas. Segundo problema, tengo una serie matemática fiable, es decir, me puedo fiar de los datos que me dan. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado? Pues todos los que hemos intentado hacer modelos matemáticos, pues que los datos no tenían ninguna fiabilidad. Aún no teniendo ninguna fiabilidad, si se hacen siempre con el mismo criterio y tienen los mismos errores, tú puedes hacer algo. Eso pasaba al principio en España,
pero después empiezan a cambiar los criterios y dicen, no, ahora vamos a considerar también estos o estos otros, o vamos a ser más estrictos con tal parámetro, y te empiezan a cambiar las series matemáticas y todos los parámetros que tú has buscado, pues ya no te valen para nada. Entonces, la fiabilidad de la información es importantísima. Vamos a suponer que la fiabilidad que encontramos una fuente de información fiable. Yo encontré una medio fiable que fue en el MOMO, el sistema de monitorización de mortalidad, las víctimas totales que había cada día contra las víctimas que ha habido como media en los últimos años. Y yo establecía que la diferencia entre uno y otro es la mortalidad que yo atribuyo al virus. ¿Eso es correcto? En realidad no, porque pueden haber muerto por otras causas, pero yo hago esa estimación, esa aproximación. Y lo que digo es, sobre una serie normal, sobre una situación normal, todos los que se me desvíen tienen que ser por esta razón. Entonces, eso será cierto o no, con lo cual realmente yo podré decir que la desviación que tengo sobre los fallecidos en un año normal son estos. Y asumo que esa desviación solo se debe al coronavirus. Entonces, deduzco que la desviación coincide con los muertos por coronavirus. Podréis decir, pues esto no es exacto. Claro, pues es que exacto no hay nada. Es decir, si tú quieres considerar cuáles son las muertes por coronavirus, dime el criterio, porque igual una persona que ha muerto por que tenía una neumonía y le ha venido el coronavirus, porque ha muerto de las dos. Le tengo que asignar solo una, pero ¿por cuál de las dos ha muerto? La realidad es que ha muerto por las dos, la combinación de las dos. Pero, bueno, cualquier dato que yo quiera dar es un dato erróneo. A mí me parece interesante poder decir, vale, los muertos normales en un año normal son estos, con infección han sido estos, y explicar que yo asumo que la diferencia son los muertos por coronavirus. Si no creéis que esto pueda ser así, pues creeros los datos oficiales y que ellos habrán hecho pues, una simplificación, la que sea, y cada país ha hecho la simplificación que ha considerado oportuna. Hechas todas estas explicaciones, voy a enseñaros cuando yo corrí esta cosa. Bueno, voy a empezar a explicaros la dificultad que yo tuve, ¿no? Y era mi sistema de cálculo. Entonces, mi sistema de cálculo, lo que me pasaba, me ocurría, es que mi ordenador pues, es un ordenador mínimamente potente, pero no es pues, un centro de cálculo ni nada así. Entonces, como no es un centro de cálculo ni tiene nada por el estilo, pues lo que me ocurría era esto que vais a ver aquí. Me ocurría que si yo tengo 11 variables, vamos a ver si esto se me fija. Si yo tengo 11 variables y a las 11 variables les doy unos recorridos determinados, vamos a ver, digo, pues esta variable puede variar, tengo 4 variables y tienen 10 posibles valores cada una, pues las posibles combinaciones que hay son 10.000. Mi ordenador he visto que es capaz de procesar unos 500 de estos datos por segundo, es decir, es un ordenador decente, pero solo 500 por segundo. Claro, ¿cuántas combinaciones tengo? 10.000. ¿Cuánto tarda en hacer eso? Pues 0,01 hora, es decir, unos menos de un minuto me detengo los datos listos. Que en el momento que si yo le meto 20, ya tarda pues sus 10 minutillos largos. ¿Qué ocurre si uno de ellos tiene 5, otro 20, otro 10, pero solo tengo 4? Pues que tardo 0,05 horas, es decir, ni siquiera la décima parte de una hora, que serían 6 minutos, unos 3 minutos. Pero ¿qué pasa si esto se empieza a complicar? Y tengo, en vez de 4 variables, tengo 6 variables, y cada una tiene 30 posibilidades. Es decir, por ejemplo, para que tenga 30 posibilidades voy del 10 al 30 de uno en uno, 10, 11, 12, 13, así. Pues eso son 30 posibilidades. Imaginemos que las 6 variables que yo tengo tienen 30 posiciones. Bueno, pues eso me da 729 millones de posibilidades. Es decir, mi ordenador tarda aproximadamente 1012 horas. Es decir, tardaría pues más o menos un mes, tiene como unas entre 720 y 744, pues tardaría un mes y medio en tener el primer resultado para empezar a jugar. Eso no es viable, pero pensad que yo no tengo 6 variables, tengo 11 variables. Así que tuve que limitar el número de casos que yo puedo hacer. Por ejemplo, si quiero ir de 10 a 30, pues digo 10,
20, 10, 15, 20, 25 y 30. Esos son los valores que yo te doy y prueba con esos. Y mira a ver si metiendo esos valores se ajustan a la serie matemática. Bueno, pues yo hago correr eso, no lo hago correr porque nos tendríamos que tener aquí. Bueno, le doy todos estos valores a cada una de esas variables y me salen 22 horas. Es decir, yo le pongo a calcular, me voy y al día siguiente, más o menos por las mismas horas, ya tengo unos datos. Lo que me da es toda una lista de datos, no uno, me da toda una lista de datos, pues aquí los he ocultado para que no veáis todas las pruebas que he estado haciendo, pero me daban como 600 datos. Pues a mano lo que hice fue ordenármelas por los que tenían el error medio y cogí, pues, no sé, 10, 15 que me parecieron más o menos razonables y probé esos 10 o 15 a mano. Y a mano, pues finalmente lo que vi es que lo que mejor se ajustaban eran estos datos. Se me ajustaba muy bien a la serie si consideraba que grandes aglomeraciones son el 35%. Quiere decir que un día tengo estos, pues al día siguiente tengo un 35% más. Pero si es una tasa de contagio, si no hay grandes aglomeraciones, manifestaciones, partidos de fútbol, misas, no sé qué, pues entonces son 25% nada más. Se me ajustaba también muy bien si considero que si la única medida que impongo es la distancia social, 15%. Si la única medida que impongo es el confinamiento suave, 12%. Si considero un confinamiento medio, 5%. Si considero un confinamiento duro, 4%. He llamado confinamiento suave a lo que había antes del último endurecimiento, que ya no nos permitían hacer ninguna actividad que no fuera esencial. Y el confinamiento medio es el que tenemos ahora mismo a fecha de hoy, a fecha 16 de abril, en el que no podemos salir, podemos ir a los trabajos, incluso si no son esenciales, pero siempre que no haya contacto con el público. Es decir, que podemos trabajar online, podemos estar en una oficina que está cerrada, manteniendo distancia social, etc. Eso es con medio. Pues ese confinamiento medio corresponde al 5%, confinamiento duro 4%. Muy bien, pues en cuanto a los índices que he utilizado para el desarrollo de la enfermedad, pues desarrollan síntomas el 10% de los contagiados, 0,1. De ese 10%, el 30% requieren ingreso hospitalario, el 30% del 10%. UCI, ¿cuántos requieren? 0,2%. Este tengo que cuadrarlo porque ese no me salía muy bien. Y después, por último, fallecidos, tengo un 0,09% de los sintomáticos. Entonces, después esta es una parte en la que estoy experimentando porque me hacen falta más países para saber cómo los factores influyen. Pues ahora con estos datos, ¿qué tengo? Un dato muy importante. ¿Cuál me arroja como resultado el primer día? Lo tengo por aquí oculto, para no desvelar el misterio. Pues muestro, me dice que el 17 de enero yo tenía 5 infectados. Estos, ya he tenido que hacer estos ajustes más a mano. Cuando tuve grandes aglomeraciones he considerado que en el fin de semana del 8 de marzo pues tuve grandes aglomeraciones, hubo congresos, hubo manifestaciones, hubo misas, partidos, no sé qué. Entonces considero que entonces, antes del inicio de esas grandes aglomeraciones, yo tenía 173.000 infectados, pero después de todo ese proceso tenía 515.000 infectados. Y hay un momento determinado, que es el día 14 de marzo, en el que considero que ha habido un confinamiento medio. Ese día cambio la tasa y al cambiar esa tasa empiezo ya con un confinamiento. Después el día 30 hay un confinamiento duro. Pues voy viendo, fijaros qué números, el 11 de abril había 3.400.000. Claro que como tengo un confinamiento duro, la gente que se me va dando de alta, es decir, la gente que se van recuperando y que ya no tienen capacidad para contagiar, ya van siendo menos que las incorporaciones que tengo nuevas. Tengo 32.000 nuevos infectados, pero claro, es que se me salen muchos del sistema, con lo cual el balance al final son 688.000. Estoy consiguiendo controlar la pandemia. Y así voy viendo, pero claro, ¿qué me sucede? Que cuando yo voy a mi número de fallecidos el día 14 era 26.000. La cifra oficial ese día fueron 17.500 más o menos. ¿Dónde estaba la diferencia, o 18.000 y algo? ¿Dónde estaba la diferencia entre esos 18.000 y los 26.000?
Bueno, yo lo que vi es que esto coincide muy bien con los datos que ha habido de muertes por todos, por cualquier razón. Si yo sumo a estos 26.000 los normales ese año, lo que puedo decir es que sobre los valores normales he tenido 26.000 más. Eso es todo lo que yo puedo afirmar, pero bueno, al menos puedo afirmar algo que tiene más coherencia que lo que yo vengo oyendo. El dato que más me impresiona es el de contagiados. Vamos a ver, si asumes que no estás haciendo test y que no sabes cuántos tienes, ¿para qué das ningún valor? ¿Qué valor? ¿Qué sentido tiene dar ese valor cuando empiezas la frase diciendo que no tienes test y acabas diciendo, y tengo no sé cuántos contagiados, me han subido los contagiados? Vamos a ver, si no tengo test, que en cuanto empiece a tener test esto me subirá porque seré consciente de los que he tenido. La única cosa que puedo informar es de los que soy consciente que tengo. Pero bueno, fijaros que el dato de infectados que había este día, cuando yo registré 26.000 fallecidos, pues era de 600.000, perdón, de 3,5 millones, habiendo 600.000 activos que todavía pueden infectar. Con una tabla construida de esta manera, habéis visto que es muy sencillo. Claro, ¿qué puede ocurrir? Que yo no sepa hacer macros o que no sepa hacer con Visual Basic un pequeño programa o con MATLAB un pequeño programa o algo así. No pasa nada. Puedo hacer un pequeño truco, que es empezar a probar con valores. ¿Yo con qué valores empezaría a probar si no tuviera una herramienta que me permitiera saber por dónde pueden ir las cosas? Puedo utilizar estos. Estos han funcionado, más o menos. Grandes aglomeraciones, 35%. Tasa de contagios inicial, 25%. Distancia social, 15%. Confinamiento suave, 12%. 5 y 4. Bueno, pues yo utilizo esos y utilizo simplemente la cifra de fallecidos, puedo en un país determinado, que yo creo que es mucho más importante que para España, es ver la situación que hay en otros países, pues puedo utilizar estos, más o menos. A lo mejor tengo que hacer alguna pequeña corrección y empezar a probar, a ver si me salen las mismas series matemáticas. Oye, yo os pido disculpas, yo sé que hablar de esto es un rollo, sé que a pesar de que es una matemática muy sencilla y a pesar de que no son muchas variables, todo esto puede parecer muy complejo al que no está acostumbrado a estar pues, trabajando con cálculos y trabajando con diferentes no sé, situaciones pero, que hay que simular. Pero, no sé, para el que utilice MATLAB, para el que haga minería de datos, para los que utilicen Big Data, esto es un juego de niños, o sea, esto es una cosa bastante simple. ¿Cuál es la dificultad que tienes cuando lo haces con herramientas caseras? Que no tenemos potencia de cálculo suficiente como para poder definir, no sé, poder examinar, pues, no sé, las situaciones que yo creo que deberíamos examinar serían del orden de los billones de situaciones. Y os aseguro que si tuviera un equipo un poquito más potente que este, que pudiera trabajar no a 500 datos por segundo, sino que pudiera analizar, pues no sé, 10.000 datos por segundo, que es un poco más de potencia de cálculo que esto, pues yo creo que podría, en vez de que sean números tan redondos, que claro, porque he tenido que hacer unas comprobaciones muy discretas, podría conseguir afinar muy bien, hasta con un decimal, un siguiente decimal a este que pongo, cuáles son tanto la cifra de contagios, cómo operan las medidas, qué medidas son más efectivas y qué medidas son menos efectivas. Bueno, pues este es el último vídeo de la serie, espero que le echéis un vistazo a toda la serie entera. Soy consciente de que esto de las matemáticas es un poco más rollo y tampoco sé si lo explica muy bien, pero bueno, espero que os haya sido de utilidad.